Mi nombre es Daniel Martínez, soy el gestor de calidad del Distrito 2 de San Cristóbal de las Casas, que abarca toda la región Tzotzil-Central de los Altos de Chiapas, que son pues cerca de 140 unidades de esta zona de Chiapas. La siguiente, por favor. Y soy el responsable de revisar el correcto desecho de los residuos peligrosos biológicos infecciosos. Tendríamos que hablar primero qué cosa es un residuo. Un residuo es todo aquel material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en un estado semisólido o sólido, puede ser líquido, gas, y puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento de disposición final. Este es un residuo. Estamos hablando que en los centros de salud se producen diferentes tipos de residuos. La siguiente, por favor. Tenemos los residuos sólidos urbanos, que son los residuos que se generan en las casas habitación, que son los que producimos en casa, de los envases que producimos, los embalajes, los empaques, los residuos de cualquier otra actividad o en los establecimientos en la vía pública que generen residuos con características domiciliarios que no son peligrosos y que resultan de la limpieza de las vías y los lugares públicos. La siguiente, por favor. Y tenemos los residuos peligrosos, que son aquellos que sí tienen alguna característica especial que puede ser dañina hacia las personas que los manejan. Pueden ser, tienen características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, y pueden ser inflamables o que tienen agentes biológicos infecciosos que les confieren peligrosidad, así como envases, recipientes y embalajes que se hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio. La que sigue, por favor. Entonces, estos residuos se pueden clasificar de acuerdo a esta mnemotecnia que se llama CRETI, que pueden ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables y biológicos. Los que a nosotros nos importan en los centros de salud son estos últimos, los residuos biológicos. La que sigue, por favor. Los residuos peligrosos biológicos infecciosos son aquellos materiales generados durante los servicios de atención médica que contengan agentes biológicos infecciosos y que puedan causar efectos nocivos a la salud y al medio ambiente. La que sigue, por favor. Para que un residuo sea considerado RPBI, residuo biológico infeccioso, debe contener agentes biológicos infecciosos, que de acuerdo a la norma se definen como cualquier microorganismo capaz de producir enfermedades siempre y cuando ocurra lo siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. Para que un microorganismo sea un agente biológico infeccioso, debe de estar en una concentración suficiente, en un ambiente propicio, para que encuentre una vía de entrada y que encuentre un hospedero susceptible. Este ciclo se cumple perfectamente bien en todos los centros de salud cuando no hay un manejo adecuado de estos residuos, porque en todos los centros de salud, grandes, pequeños, o en aquellos hospitales, siempre va a haber una superficie punzocortante o alguna gasa que va a tener la suficiente cantidad de agentes biológicos y que pueden encontrar una vía de entrada en un hospedero y podría eso llevar a alguna enfermedad. La que sigue, por favor. Ahora hablamos de la gestión de los residuos peligrosos biológicos infecciosos.
Estas son el conjunto de acciones administrativas, todas las acciones que hacemos desde administración y los operativos que están dentro del marco legal, es decir, están dentro de la normatividad que debemos de cumplir quienes generan y quienes prestan el servicio a terceros desde el momento en que se generan hasta su disposición final. Eso significa que todos aquellos, aquel personal de salud que produce un RPBI, un residuo, ya tiene que cumplir con cierta normatividad desde el momento que se produce hasta su disposición final. La que sigue, por favor. Los generadores, es decir, cada lugar en donde se produce RPBI debe de llevar una bitácora, en donde debe de reportar mensual y anualmente los residuos generales, debe de tener los manifiestos de entrega y transporte y recepción, y elaborar o sujetar sus residuos a un plan de manejo. Cada centro de salud debe de tener cada mes cuánto de RPBI se produjo, qué tipo de RPBI se produjo, en qué lugar se produjo y qué disposición final se le dio de manera mensual. Esa es una obligación que tiene cada productor de RPBI. La que sigue, por favor. En cuanto al manejo interno, entran las acciones operativas, que se refiere a todas aquellas acciones que debe de tener el operador dentro del establecimiento generador y comprende las actividades de identificar qué tipo de RPBI es, en dónde lo van a envasar, etiquetar ese envase, dónde lo van a colocar temporalmente en caso de que eso sucediera, y el tratamiento interno que va a tener ese residuo. Es decir, por ejemplo, qué tal es una placenta y se tiene que refrigerar, o son punzocortantes y en qué envases se van a ir, etiquetado en qué fecha se abrió ese bote, en qué fecha se cerró, etcétera, etcétera. Todas esas son obligaciones operativas de quienes producen el RPBI. La que sigue, por favor. Y de ahí tenemos el manejo externo, que también son obligaciones del generador o el prestador de servicio fuera de las instalaciones del establecimiento generador. Es decir, en dónde lo van a almacenar, quién lo va a recolectar, qué tratamientos le van a dar y la disposición final que va a tener ese residuo. La que sigue, por favor. Tenemos tres tipos de generadores de RPBI. Uno que son el nivel 1, que son las unidades hospitalarias de 1 a 5 camas e instituciones de investigación, con excepción de los que están señalados en el nivel 3, los laboratorios clínicos y bancos de sangre que realicen de 1 a 50 muestras al día, unidades hospitalarias psiquiátricas y centros de muestras para análisis clínicos. Tenemos un segundo nivel, que son las unidades hospitalarias de 6 a 60 camas, laboratorios y bancos de sangre que realizan análisis de 50 a 200 muestras al día, bioterios que se dedican a la investigación con agentes biológicos infecciosos y establecimientos que generen de 20 a 100 kilogramos al mes de RPBI. Y el nivel tercero, que son las unidades hospitalarias de más de 60 camas, centros de producción e investigación experimental en enfermedades infecciosas, laboratorios de análisis y bancos de sangre que realicen más de 200 muestras al día, que son establecimientos que generan más de 100 kilogramos de RPBI al mes. La que sigue, por favor. Todas las personas expuestas a RPBI tienen un riesgo de contaminación por un mal manejo y están expuestos a una exposición por el mal manejo de estos residuos. Pueden infectarse a través de grietas ya existentes, se pueden cortar en la piel, se pueden absorber a través de las membranas mucosas o lesiones con agentes punzocortantes, causando cortes y punciones que los pueden contaminar. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las personas que están en situación de riesgo? El personal de médico, de enfermería, de laboratorio, de ambulancias y limpieza de hospitales. Y pacientes en establecimientos de asistencia sometidos a cuidados domiciliarios, sobre todo niños desnutridos, convalecientes de procesos agudos e inmunodeprimidos, entre otros. Estos son los principales grupos
de riesgo, también tenemos la que sigue, por favor, trabajadores de servicio de apoyo para establecimientos de asistencia sanitaria, como las lavanderías, servicio de manejo, transporte de residuos, servicio de eliminación de residuos, incineradores y otras personas que separen y recuperen materiales de los residuos. También tenemos a los usuarios finales que hagan uso inapropiado o descuidado de los residuos, como los recolectores de desperdicios y los clientes de mercados secundarios de reutilización de materiales, por ejemplo, hogares, clínicas médicas locales, etc. Y los trabajadores que manipulan los residuos fuera del hospital. Todas estas personas, todos estos grupos, son personas en situación de riesgo que deben de regularse de acuerdo a la normatividad vigente para que esos residuos no les generen algún tipo de problema o contaminación. De ahí tenemos cómo vamos a clasificar, la siguiente, por favor, a clasificar nuestro RPBI y cómo lo vamos a guardar o cómo lo vamos a ir clasificando en los diferentes recipientes. Tenemos la bolsa roja. En la bolsa roja van el material de curación y recipientes empapados con sangre fresca, los recipientes con cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos, los tubos de ensayos de plástico con sangre fresca, jeringas con sangre y sin aguja. Eso va en la bolsa roja. En la bolsa roja no va ningún material que tuviera alguna superficie que pudiera lastimar a alguien. Bolsa amarilla van los tejidos y órganos de necropsia y cirugía y animales muertos que han sido inoculados con agentes enteropatógenos. Para aquellas material punzocortante o vidrio que puede cortar, que haya estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas, existe el contenedor de punzocortantes rígidos. Ahí también tendrían que ir las jeringas con sangre y con aguja. Y en una bolsa transparente va animales muertos no inoculados, material no contaminado, material de curación con poca sangre y seca, empaques de materiales de curación, jeringas sin sangre y sin aguja. Esa bolsa transparente ya sería a nuestra basura municipal. La que sigue, por favor. De ahí vamos a ver nuestra clasificación y las áreas generadoras. ¿Qué tipo de residuos se producen en los centros de salud o en los hospitales y dónde se pueden generar? Vamos a encontrar la sangre solo en su forma líquida, así como sus derivados no comerciales, incluyendo las células progenitoras, se pueden producir o se generan en laboratorios clínicos, banco de sangre, quirófanos, urgencias, bioterios y centros de investigación. Es importante señalar que la sangre seca no se considera RPBI. Los cultivos y cepas de agentes biológicos infecciosos se producen en los laboratorios de microbiología, centros de investigación y diagnóstico, y los cultivos en todos estos, los cultivos generados en todos estos laboratorios deben de ser considerados como agentes biológicos infecciosos, así como también los utensilios desechables usados para contener, transferir, inocular y mezclar cultivos de agentes biológicos infecciosos. Todos estos entonces son RPBI. La que sigue, por favor. Tenemos a los residuos patológicos. Los residuos patológicos son todos aquellos tejidos y órganos que se quitan o se extirpan de las necropsias, de la cirugía o algún tipo de intervención quirúrgica y no se encuentran en formol. No se consideran residuos peligrosos biológicos infecciosos aquellos tejidos y órganos que se encuentran en formol. Son líquidos patológicos los fluidos corporales, el líquido sinovial, el pericárdico, el pleural, el cefalorraquídeo, el peritoneal y el pulmonar. Muestras biológicas para análisis químico, microbiológico, citológico o histológico. No se consideran residuos peligrosos biológicos infecciosos la orina y el excremento,
pero si estos provienen de pacientes con enfermedades infectocontagiosas, deben de ser desinfectadas con hipoclorito de sodio o formol antes de ser desechadas. Estos residuos se van a generar en laboratorio de patología, laboratorios clínicos, quirófanos, salas de labor, salas de necropsia, bioterios e institutos de investigación. La que sigue, por favor. Y también tenemos aquellos cadáveres y partes de animales que fueron inoculados con agentes enteropatógenos en centros de investigación y bioterios. Y únicamente se consideran residuos peligrosos biológico-infecciosos los cadáveres de animales o partes de ellos que fueron inoculados con agentes enteropatógenos. Tenemos la que sigue, por favor. Tenemos los RPBI no anatómicos, que son todos aquellos recipientes desechables que contienen sangre líquida, materiales de curación empapados, saturados o goteando sangre o fluidos corporales. Los sellos de agua desechables son considerados como RPBI no anatómico. Materiales desechables que contienen secreciones pulmonares de pacientes sospechosos de tuberculosis o sospechas diagnóstico de fiebres hemorrágicas o enfermedades infecciosas, según sea determinado por la Secretaría de Salud, mediante algún memorándum interno o boletín epidemiológico. Materiales desechables usados para el cultivo de agentes infecciosos y materiales absorbentes utilizados en las jaulas de animales que han sido expuestos a agentes enteropatógenos. Todos estos desechos se van a producir en banco de sangre, laboratorio clínico, quirófanos, urgencias, áreas de hospitalización para pacientes con diagnóstico de alguna enfermedad, bioterios, centros o institutos de investigación de agentes infecciosos. La que sigue, por favor. De ahí tenemos los que tal vez se producen en mayor cantidad, que son los objetos punzocortantes, que son todas aquellas agujas o navajas, lancetas, bisturís, estiletes de catéter, todos aquellos objetos que puedan lastimar a la persona y que ya hayan tenido contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante su diagnóstico o tratamiento, deberán ser considerados RPBI. El material de vidrio roto utilizado en el laboratorio se deberá de desinfectar o esterilizar para ser dispuesto como basura municipal. Ese se esteriliza y se tira a la basura municipal. ¿Dónde se van a producir estos residuos? En áreas de atención a paciente, en hospitalización, unidades de manejo ambulatorio, urgencias, laboratorio, toma de muestra, bancos de sangre, quirófanos, bioterios y laboratorio de patología. Ahora, ya que tenemos cuáles son los tipos de RPBI, la que sigue, por favor, vamos a ver en dónde los vamos a ir envasando, porque no todos se envasan en los mismos contenedores. La sangre en su estado líquido debe de ir envasado en recipientes herméticos en un tipo de envase rígido de color rojo. Los cultivos y cepas de agentes infecciosos que están en un estado sólido deberán de ser envasados en bolsas de polietileno de color rojo. Los agentes patógenos sólidos y líquidos deben de ser almacenados en bolsas de polietileno y recipientes herméticos amarillos, dependiendo si son punzocortantes, si hay algo que los pueda lastimar, si irá al bote rígido. Los residuos no anatómicos sólidos y líquidos también se van en bolsas y recipientes de color rojo. Y los objetos punzocortantes, que son sólidos, van en recipientes rígidos de plástico de propio polipropileno, por favor. La que sigue. Hay situaciones especiales, sobre todo en zonas rurales, en donde el camión de RPBI es difícil que acceda o que es difícil en un momento dado que el personal de salud tenga acceso
a una ruta de recolección de RPBI o a los insumos, como son en este caso los botes rojos. Estos son las unidades con menos de 2.500, las poblaciones con menos de 2.500 habitantes. Ellos, al no tener, porque a veces no tienen el bote rojo, pueden utilizar latas con bote removible o botes de plástico con tapa de rosca ancha, con capacidad de 1 o 2 litros, solo que tienen que etiquetar el residuo, el bote, con la leyenda residuos peligrosos, punzocortantes, biológicos infecciosos. Esta es una opción para aquellas unidades médicas que en el momento no tienen o se les terminó el bote rojo, pueden utilizar un bote con la leyenda que acabo de mencionar. La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué sucede dentro de los centros de salud? ¿Cómo se hace la recolección? La recolección deberá de hacerse cada vez que sea necesario. Puede ser durante el día o puede ser durante la semana, puede ser durante el mes, dependiendo del volumen de residuos que tenga la unidad. Las bolsas deben de levantarse, no deben de llenarse a más de un 80% de su capacidad. Nunca debemos aplastar las bolsas y debemos de amarrar las bolsas con un amarre seguro para que los residuos salgan. Puede ser con un nudo o con cinta adhesiva. Los contenedores duros deben de estar bien cerrados y una vez cerrados ya no pueden ser abiertos. La basura municipal se colocará en bolsas o botes de plástico de cualquier color, preferentemente transparente, pero que no sea ni roja ni amarilla. La que sigue, por favor. A ver. A ver si aparece la que sigue. Déjenme ver. Bueno, tenemos 3 niveles para almacenar, porque no todos los centros de salud almacenan en igual cantidad su RPBI, porque no todos producen lo mismo. Tenemos 3 niveles. El nivel 1 son todos aquellos centros de salud pequeñitos que no requieren una área específica para el almacenamiento temporal, porque su RPBI está como máximo 30 días. Ellos pueden tener un contenedor en un lugar apropiado dentro del centro de salud, dentro de sus instalaciones, que no obstruya las vías de acceso, es decir, pueden tener un bote grande marcado con lo que contiene, y en dado caso que antes del mes que pasen a recoger el RPBI se les llenara un bote al 80% o tuvieran una bolsa también llena, ahí depositar el RPBI. El nivel 2 son aquellos que producen más cantidad de residuos y que sí requieren de un área específica para el almacenamiento temporal. Estos son, hablamos de los centros de salud de más de 5 núcleos básicos que ya tienen a mayor población, que tal vez tienen ya un lugar de curaciones o que tienen mayor cantidad de pacientes para vacunación. Ellos sí deben de tener una área específica para almacenamiento temporal que deben de cumplir con las especificaciones establecidas por la norma de la Semarnat que fue emitida en el 2002 para el almacenamiento temporal. Y por lo general esos centros de salud tienen una recolección de 15 días, es decir, el RPBI no se encuentra más de 15 días resguardado dentro del centro de salud porque la empresa llega con esa frecuencia para evitar que se vayan acumulando. Y el nivel 3, que son los hospitales más grandes, que tienen una producción grande de residuos, que deben de tener un almacén de mayor tamaño, también siendo con las especificaciones de la normatividad, y que tienen almacenados sus residuos por máximo de 7 días. En aquellos hospitales mayores,
el carro que se lleva esos residuos generalmente llega de manera semanal. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué sucede con aquellas unidades médicas que no pueden o están muy lejos, tienen menos de 2.500 habitantes y no hay manera alguna, a lo mejor no tienen ni siquiera una carretera de difícil acceso? Entonces hay que ver qué opciones podemos darle. Tendríamos que ver la manera de enterrar esos residuos una vez envasados. La siguiente, por favor. Hay que buscar un área dentro del mismo centro de salud, en una área del terreno que no encuentre, que no tengan agua, que no presente agua, que no contamine, y se deberá dar aviso bueno, en nuestro caso, en el distrito, me dan aviso a mí, que soy el responsable de RPBI, para entonces darle aviso a la COFEPRIS, para que ellos den la autorización de hacer el enterramiento de esos residuos. Ellos deberán de llevar una bitácora como la que tienen en la imagen, en donde se escribe cuándo fue la apertura de la excavación, el cierre de la excavación, los kilogramos que se están enterrando, en qué parte del predio lo están colocando y quién es el responsable de enterrar ese RPBI. La que sigue, por favor. Para estas zonas de difícil acceso, pues se requiere hacer un agujero en el piso, y lo que necesitamos es material como un bico, una pala, cal. Si vemos que el terreno es muy difícil porque no se puede hacer un agujero, es difícil, entonces debemos de buscar otro espacio dentro del mismo predio y abandonar ese espacio para realizar esta opción. La que sigue, por favor. Si durante la excavación se encuentra agua, es decir, el nivel freático, también se debe de abandonar esta opción. No se deberán de enterrar residuos en estos lugares porque podemos contaminar el agua. Se recomienda que la excavación se encuentre a una profundidad mínima de 1 metro y hasta de 3 metros de profundidad. La que sigue, por favor. Antes de depositar los residuos, se debe de colocar una lechada de cal con agua. Se hace una mezcla de cal con agua en el fondo de ese agujero que se acaba de excavar. Se procura delimitar la fosa una vez se colocan los residuos y se le coloca tierra. Una vez se procura delimitar la fosa una vez cerrada y se recomienda colocar un letrero que advierta qué es lo que contiene la fosa. La que sigue, por favor. En caso de necesitar más de una fosa, deberá haber entre estas más de 3 metros de distancia, sobre todo si el material es considerado blando y que pudiera provocar derrumbes. Entonces, entre una fosa y otra, deberá de haber 3 metros de separación entre una y otra. La que sigue, por favor. El sitio en donde se hizo el enterramiento de este material debe de ser identificado con un letrero con la leyenda: cuidado, fosa con residuos. Los residuos punzocortantes deben de disponerse dentro de latas con tapa removible
o botes de plástico con tapa de rosca con capacidad mínima de 1 hasta 2 litros y estar bien cerrados. En caso de que los residuos patológicos en caso de los residuos patológicos, se deberán disponerse directamente en bolsas que una vez depositada en la cepa, se pueden rasgar para facilitar su descomposición, pero no hay que olvidarse de colocar la cal. Utilizar siempre el mismo sitio de excavación cada vez que se dispongan los residuos punzocortantes o patológicos. La que sigue, por favor. Es bien importante tener esta guía de cumplimiento de la norma oficial mexicana de la norma 087 de la Semarnat de la Secretaría de Salubridad 2002, que es la que actualmente nos rige. Se puede descargar fácilmente en internet por cualquier duda que tuviéramos. A veces hay duda en qué bolsa o en qué bote va cada residuo. Entonces esa guía nos saca bastante de apuros. La que sigue, por favor. Y a manera de cierre de la plática, a reserva de las preguntas que tuvieran, pues es importante señalar que un residuo peligroso no necesariamente es un riesgo si se maneja de forma segura y adecuada para prevenir las condiciones de exposición. Si nosotros seguimos todas las reglas que acabamos de mencionar y que aparecen en las guías y en las normas, podríamos evitar accidentes. Hasta aquí la plática. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor César. Hay una pregunta que dice, ¿en qué nivel están las instituciones educativas, en concreto, por el material que utilizan en el laboratorio para sus prácticas? Se manejan contenedores que se requieren, pero en una problemática para que los recojan, no es una problemática para que los recojan en dichos contenedores. Es porque no es la cantidad requerida para darles el tratamiento. Se refiere básicamente a la práctica para saber el RH en sangre. Debería de ser dependiendo del peso, de la cantidad. Yo creo que van en el nivel 1, porque ellos producen más punzocortantes, por lo que estoy entendiendo, y esos van en el bote rojo, que se sella a cuando está el 80%. Debería de llegar el camión por lo menos cada mes para llevarse esos residuos. Son todas las preguntas por el momento. Más adelante, No. en cuanto a comentarios o dudas, posiblemente nos las van a poner ahí en Facebook, se los vamos a hacer llegar, doctor. Le agradezco mucho la participación. Para nosotros fue muy enriquecedor saber cómo se desechan adecuadamente estos instrumentos. Muchas gracias, doctor César. La verdad es que la responsabilidad de la Secretaría de Salud es muy grande en cuanto a la eliminación de los residuos. Los hospitales, todos los hospitales, los centros de salud, tienen convenio con empresas que se encargan de desechar darle el destino final a estos residuos, y en ese aspecto no hay ningún problema. En cuanto a los residuos que maneja la Secretaría de Salud. Muy bien. Una última pregunta. Una vez enterrados los residuos, ¿qué tiempo tardan en desintegrarse? Dependiendo de qué tipo de residuos sean. Se recomienda que una vez tapada la fosa no se vuelva a destapar ya jamás en la vida, sino buscar otra opción. En la jurisdicción en la que yo manejo, yo creo que ya a estas alturas ninguna unidad maneja esta técnica, porque hemos buscado opciones, porque el hecho de enterrarlo implica también una contaminación al medio ambiente. Entonces, aquellas unidades que están muy lejos, algún vehículo de la Secretaría se atreve a acercarse lo más que se pudiera, y ya el personal que trabaja en esa unidad le entrega al vehículo que va a recoger esos punzocortantes y los entrega en una unidad más grande para que sean desechados. Y es una opción, pues a estas alturas ya casi todas las comunidades tienen acceso, aunque sea una carretera rústica, y entonces se evita a lo más posible. Yo me atrevería a decir que ya
ninguna entierra sus residuos actualmente. Muy bien, doctor. Bueno, pues le agradecemos mucho su participación, doctor. A las órdenes. Muchas gracias. Ya en breve, igual si hay algunas otras preguntas, regresaríamos con usted ya de manera particular. Muchas Ok. gracias.